Muy buenos días. Me acompaña la directora general de Personal Docente, Ana Martín, para informarles, igual que lo hemos hecho esta mañana en Mesa Sectorial de Educación, de cuáles serán las fechas en las que vamos a celebrar las próximas oposiciones de secundaria y formación profesional en Extremadura. Hemos decidido que las oposiciones de este año se celebrarán el próximo 19 de junio en Extremadura, al igual que en el resto de comunidades autónomas, excepto Valencia, que las llevará a cabo en el mes de mayo. Les recuerdo que son un total de 697 plazas para 33 especialidades, 530 plazas para secundaria y 19 especialidades, 154 en formación profesional y 11 especialidades, 11 plazas para escuelas oficiales de idiomas para la especialidad de inglés y de francés y 2 plazas para conservatorio y la especialidad de piano. Como novedad este año y con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos, la tramitación para los opositores y los interinos, pues vamos a unificar en una resolución la convocatoria de oposición con la actualización de mérito y la integración por primera vez en lista de espera de interinos. La previsión es que la próxima semana se lleve a cabo una mesa sectorial de educación para esta convocatoria y aproximadamente a mediados de marzo se publicará la convocatoria que les acabo de detallar, la convocatoria de oposiciones. Bueno, a nadie se nos escapa que estas oposiciones van a ser unas oposiciones diferentes, marcadas, como no podía ser de otro modo, por la pandemia que estamos viviendo. Las pruebas se van a desarrollar aplicando una serie de medidas de seguridad posiblemente muy similares a las que se llevan en otras grandes convocatorias, como puede ser la EBAU. El Servicio de Salud y Riesgos Laborales de la Consejería de Educación va a diseñar un plan de contingencia coordinado con Salud Pública y, derivado de ello, pues se aplicarán una serie de protocolos en los exámenes para que se desarrollen con las máximas garantías. Ahora bien, eso se hará en su debido momento, puesto que influyen dos cuestiones muy fundamentales que ahora en estos momentos pues no podemos tenerlas en cuenta para llevar a cabo todas estas medidas y poderlo gestionar cuanto antes. Hablo de que a día de hoy no se conoce el número de aspirantes, por tanto no se pueden tomar decisiones respecto a logística y tampoco a las adaptaciones que requiere cada una de las especialidades hasta que la convocatoria no salga. Y, por supuesto, también una cuestión muy importante es que aún quedan 4 meses, por tanto es imposible predecir la evolución de la pandemia que estamos viviendo. Las medidas concretas se van a ajustar cuando se vaya acercando un poco más las fechas y poderlo ajustar de una manera adecuada y con certezas para que se lleve a cabo este proceso, como bien les he dicho anteriormente, con las garantías necesarias. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta. Consejera, por su intervención. Pasamos al turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, compañeros. Sí, Sandra, de Canal Extremadura Televisión. Sandra, adelante. Consejera, sí ha dicho que todavía no se pueden hablar de las medidas concretas, pero ¿se sabe si se va a celebrar en un único día o va a haber varios días? ¿Va a ser presencial o va a ser de manera telemática? No, con total seguridad será presencial y en varios días, como se ha hecho en anteriores convocatorias. Dependiendo del número de solicitudes que haya y el número de aspirantes, pues lo que estableceremos será un número determinado de sedes que probablemente pues tenga que incrementarse el número de sedes en comparación a otras convocatorias ordinarias que no han estado afectadas por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero, como les decía anteriormente, vamos a esperar un poquito más adelante para ver la evolución de la pandemia y poder decidir. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rubén, de Televisión Española. Hola, muy buenas, consejera. Aunque la cifra puede que sea difícil, dado que se celebra la convocatoria con otras comunidades autónomas, menos Valencia, como ha dicho, ¿cuántos podrían ser los aspirantes que más o menos, qué tamaño dibujan?
Pues no sé, lo que no sé si tenemos aquí las cifras, Ana, de otros años. La directora sí te puede dar más o menos una estimación de lo que otros años ha habido, ¿vale? Perfecto. Justo las 33 especialidades que salen en el 2018, que fue la última oposición, hubo 6.000 aspirantes, 6.000 y pocos aspirantes, vaya. Con lo cual entendemos que por la media debería ser en la misma línea. Quizá también se estima un poquito más debido a que, como el año pasado no hubo oposiciones, hay otra, digamos, otra generación más de licenciados, de titulados universitarios en la calle, y puede haber un incremento un poquito mayor que al que correspondería un poco de media. Pero bueno, por esa línea estimamos. Supongo que satisfacción porque se haya coordinado una misma fecha para todas las comunidades, con esa excepción de la Comunidad Autónoma de Valencia. Sí, claro que sí. Creo que nos beneficia a todas las comunidades autónomas. No es la primera vez que se hace. El año pasado la intención era la misma y la anterior convocatoria, si recordáis, de primaria también se hizo. Creo que es una buena medida que beneficia a todas las comunidades autónomas. Valencia tiene otros motivos que se respetan, pero la inmensa mayoría, como les digo, se celebrarán el día 19. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Juan María Murillo, de Canal Extremadura. Buenas tardes, consejera. No sé si nos podía adelantar algo sobre el plan de vacunación para docentes no universitarios. A ver, el plan de vacunación, lo que os puedo decir es que ya hemos facilitado todos los datos de los docentes y el personal no docente que tiene contacto directo con los alumnos. Se lo hemos pasado a Salud Pública y ellos están organizando. Por tanto, mucho más no os puedo decir. Sí que hay aproximadamente unos 16.000 afectados con el personal que no es docente y que tendrán que organizar en cuanto a ese formato de vacunación. Os puedo decir que en los centros de educación especial ya se están vacunando. Nosotros en la Consejería tenemos un registro de 7 centros propios de educación especial y ahí ya hemos empezado con la vacunación. Sabéis que los docentes pertenecen al grupo 6, por tanto, cuando estimen y cuando decidan Salud Pública, pues se llevará a cabo, pero no os puedo adelantar nada más. Sí. Esos 16.000 afectados no docentes, no sé si nos puede decir el número de docentes que se van a vacunar, posiblemente. No sé si en esos 16.000 están todos incluidos, no, los docentes y no docentes. Le he dado un dato de 16.000 profesionales, que serían los menores de 55 años principalmente, y ahí también se incluye el personal no docente, como le decía anteriormente, que tienen contacto directo con el alumnado. Le hablo de educadores sociales, de AT, de TEIS, de IRSE, las actividades formativas complementarias, los comedores, los transportes escolares, todo el personal que está relacionado y que tiene un contacto directo con el alumnado. Hay un cálculo de menores de 55 años de unos 16.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Más preguntas? No, pues muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días.